problema o ninguno? Muchas tareas. Entiendan cuando entremos a algo más complejo. Poco a poco, ya. Ahorita vamos a agarrar y vamos a ver. Mi objetivo principal es que ustedes puedan resolver, saber cuándo es una sustancia pura, saber identificar las gráficas, saber tipo de proceso, cómo resolver un ciclo termodinámico, por ejemplo, generación de energía, a través de qué componente, de qué mecanismo puedo generar energía, cómo es el cambio de energía. Y otras variables más que lo vamos a ver, no tengan pena por eso. Bien. Ahora sí. Voy a compartir pantalla completa para que se pueda ver todo lo que ustedes lo ven en Física 2. Es parte esencial para introducirse a termodinámica. Ustedes vieron hidroestática e hidrodinámica en Física 2, ¿cierto? ¿O no lograron ver eso en Física 2? Voy a explicar unos básicos, unos ejercicios básicos. Bien, ahora sí. Vamos a comenzar entonces explicándole. Cualquier duda me van preguntando nomás. Si hay una duda que tengan en el camino, me cortan para que les termine de explicar bien esa parte. ¿Ya? Ahora sí. Esto es lo que le explicó el ingeniero, ¿cierto? La última parte. La presión es absoluta, presión manométrica, presión atmosférica, ¿cierto? ¿O me equivoco? Bien. Ustedes tienen que relacionar con lo que vieron anteriormente. Ustedes han visto esto en Física 2. En Física 2 a la presión absoluta le llamaban presión real, a la presión manométrica le llamaban presión relativa y a la presión atmosférica le llamaban la presión del gas, que es lo mismo. En este caso, la presión absoluta se considera primero cuándo va a haber una presión manométrica y cuándo va a haber una presión del vacío. ¿Cuáles son las condiciones que establecen que va a haber una presión manométrica y cuándo va a haber una presión del vacío? Para que vea una presión manométrica, la presión absoluta tiene que ser mayor que la presión atmosférica. Esta línea que ustedes ven es la presión atmosférica.
Por ejemplo, ¿cuál es la presión atmosférica? Es la presión del ambiente mismo, digamos. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz tiene una presión atmosférica ya determinada, que es un valor constante. Luego de esa presión manométrica va a venir o esa presión atmosférica. Si la presión es mayor, la absoluta, que la atmosférica, va a haber una presión manométrica. Y esa presión manométrica no es nada más que la presión absoluta menos la presión atmosférica. ¿A qué se le llama esta presión manométrica? A la presión ejercida del fluido sobre la superficie. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, de acuerdo a una altura o una carga de un fluido líquido, va a generar una presión manométrica debido a la misma presión o a la carga del peso. ¿Y de dónde nace eso? Primero, ustedes van a ver varios tipos de secciones. Van a haber secciones circulares, rectangulares. Para determinar una sección o área, ustedes lo pueden determinar para un área circular, pi por el radio al cuadrado, o pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Claro. Sí, sí, sí. Y si el área es rectangular, va a ser base por altura, A por B, si fuera de esta sección de área. Ahora, partiendo de ahí, lo primero que debo saber es qué es presión. ¿Qué es presión para ustedes? ¿Qué concepto tienen de presión? Una fuerza que actúa sobre un cuerpo, no sé. Es la fuerza que actúa sobre una determinada área. Ya. Lo que me están diciendo es la fórmula. Teóricamente, ¿cómo se debe pronunciar o cómo se debe decir? Es el peso ejercido sobre una determinada superficie. ¿Qué quiere decir? Siempre todo cuerpo va a tener una masa en la cual se va a aportar o soportar sobre una superficie, en este caso una área. Por ejemplo, que ustedes agarren y se apoyen en una pared. ¿Qué es lo que están haciendo? Toda su carga de su propio peso de ustedes lo están empujando hacia la pared. Y eso que están haciendo, ese peso, es una fuerza que se ejerce sobre la pared. Y para que haya esa presión, lo que están haciendo es aplicar ese peso o ese esfuerzo sobre la superficie que sería la pared. En ese caso sería un área. Cuando hablamos de una superficie o área, hablamos de un plano. Entonces, lo que se está aplicando es el peso sobre una determinada superficie o área. En ese caso, ustedes recuerdan que el peso es masa por gravedad. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Fíjense que estoy repasando solamente física 1. Peso es masa por gravedad. Ahora, un volumen de un cuerpo, supongamos un cuerpo puede ser un cilindro. ¿Cómo determina el volumen de un cilindro o de un cubo? ¿Cómo lo determina? Área por altura. Área por altura, o la superficie por altura. Si es un rectangular, voy a aplicar esta área, pero la altura se mantiene. Y si es circular, sigue siendo esta área, pero la altura se mantiene. Entonces, ahí determina el volumen de un cuerpo. De esta ecuación del volumen, lo que voy a hacer es despejar el área. Entonces, esta altura que está multiplicando pasa de. Y lo que voy a tener va a ser área es igual a volumen sobre altura. ¿Qué hago? De la ecuación de presión voy a reemplazar. Donde era el peso va a ser masa por gravedad sobre el área. Y donde está esta área voy a reemplazar por esto. Volumen sobre altura. Una vez que tengo eso, extremos por extremos, medios por medio, esta altura pasa a multiplicar arriba. Y me va a quedar que la presión es masa por gravedad por altura sobre el volumen. ¿Estamos de acuerdo en eso?
¿Sí o no? Sí. Bien. Sí. Masa sobre volumen es igual a densidad, ¿correcto? ¿Sí o no? Entonces yo puedo llegar a reemplazar donde va masa sobre volumen por la densidad, y lo que me va a quedar es que la presión es densidad por gravedad por altura. A esto se le llama presión manométrica. ¿Estamos de acuerdo en eso? Perfecto. De ahí nace la ecuación de la presión manométrica, partiendo del principio de presión. Ahora, existe esta presión manométrica siempre y cuando la presión absoluta sea mayor que la presión atmosférica. ¿Qué quiere decir? Si mi presión absoluta es mayor, como la que vemos acá, que la presión atmosférica, existe la presión manométrica. Entonces, esta presión manométrica que hay acá, lo voy a redondear para que se vea mejor. Vamos a ponerlo en color verde, pongámosle. Esta presión manométrica de acá, que tenemos aquí, para que exista esa presión manométrica, voy a hacerlo más grueso, ¿qué tiene que pasar? Va a ser la diferencia de esta presión absoluta menos la presión atmosférica. Ahí. Esta presión manométrica es la diferencia de la presión absoluta menos la presión atmosférica. Ahí lo tengo. ¿Y cuándo hay presión del vacío? Se dice que existe presión del vacío cuando la presión atmosférica es menor que la presión, cuando la presión absoluta es menor que la presión atmosférica. En ese caso existe la presión del vacío. Cuando hago la diferencia de esta presión atmosférica menos la presión absoluta. Y lo que voy a obtener es la presión del vacío. Solamente existe esta presión del vacío siempre y cuando la presión absoluta sea menor que la presión atmosférica. Ahí tenemos la presión del vacío. ¿Se entiende o hay alguna duda? La última parte la puede explicar otra vez, ingeniero. Claro. El último concepto que dijo. Para que exista esta presión del vacío, ¿qué Ya. tiene que pasar? Que la presión atmosférica tiene que ser mayor que la presión absoluta. Fíjense que la presión atmosférica es un valor ya determinado. Vamos a poner con líneas pintadas. Líneas. Es esta de acá. Ese es el valor de la presión atmosférica. Si baja de esta presión nominal, que es la presión atmosférica, lo que voy a tener es una presión del vacío. Pero si sobrepasa la presión absoluta de la presión atmosférica, lo que voy a tener es una presión manométrica. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Gracias. Perfecto. Ahora sí. ¿Qué me dice? La presión absoluta se considera una presión hidroestática más la presión atmosférica que actúa sobre la superficie del líquido. En este caso, el fluido que se va a trabajar en las presiones manométricas son fluidos líquidos. Esta es la presión del fluido líquido más la presión del gas, que es la presión atmosférica, y de esa manera obtengo la presión absoluta. Y aquí pueden ver un ejemplo, un vaso con agua podemos ver. Aquí se va a ejercer, porque el sistema está abierto, una presión atmosférica. Y la altura va a ser debido a la carga de esta
altura de este fluido, va a haber un peso y se va a originar una presión manométrica debido a esta altura, donde me da que la presión absoluta es igual a la densidad por la gravedad por la altura, que es la presión manométrica, más la presión atmosférica. Y esta ecuación de la presión absoluta siempre va a ser lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo puedo representar en la ecuación de la recta. Cuando hablamos de la ecuación lineal entre presión y densidad, voy a hacer el cálculo donde voy a tener el eje vertical de presión y el eje horizontal de altura. Que habíamos dicho que la presión atmosférica es un valor constante. Entonces, digo lo siguiente, que mi presión atmosférica es igual al coeficiente de posición. Esto se llamaba coeficiente de posición en la ecuación de la recta. Sabíamos que la ecuación de la recta es y más m por x más n. Este es el coeficiente de posición, m la pendiente, y mi variable, x mi variable independiente y y mi variable dependiente. Lo mismo voy a relacionar con la ecuación de la presión absoluta. Mi presión absoluta sería mi variable dependiente, la altura sería mi variable independiente, la presión atmosférica sería mi coeficiente de posición y la densidad y la gravedad sería mi pendiente. ¿Por qué es este valor de la densidad, la gravedad, igual a la pendiente? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿De qué depende esa densidad? La gravedad es un valor nominal, de acuerdo a la situación donde se encuentre. La superficie va a tener una gravedad, un valor determinado, ya sea 9.81, 9.96, dependiendo del lugar, pero es un valor constante. ¿Por qué es la densidad? ¿Alguien me puede decir por qué? Densidad por gravedad es igual a la pendiente. No importa si se equivocan, lo que quiero es que razonen. Es preferible equivocarse aquí que se equivoquen en ese examen. Participen o si no yo voy a comenzar a preguntar y va a ser al azar. ¿Por qué creen que densidad por gravedad es igual a la pendiente? A ver, Alex Torrico, ¿por qué cree que la densidad por la gravedad es igual a la pendiente? ¿Qué dice Alex Torrico? ¿Se encuentra o no se encuentra? ¿Está presente o no está presente? Bien. Mientras menos me respondan, significa que le falta más estudio y reforzar la parte teórica de atrás. Mientras menos me respondan, yo les voy a ir comentando más preguntas para que todos ustedes sepan su respuesta. Si me responden menos, pues significa que les falta más estudio.
es igual a la pendiente por una simple razón. Esta densidad, ¿de qué depende? Del fluido. ¿Qué quiere decir? Que esa presión manométrica que van a trabajar va a ser de un fluido ya determinado, o sea, que puede ser del agua, puede ser de un aceite, y esa densidad del agua o del aceite no va a cambiar. ¿Cuánto es la densidad del agua? ¿Cuánto es la densidad del agua? No puede ser que no sepan, es un valor sí o sí como base. Kilogramos metro cúbico. Gramos sobre centímetro cúbico. Ya puede ser metros cúbicos, kilogramos sobre metros cúbicos, pero ¿cuánto vale? Valor numérico. En kilogramos metro cúbico. 1000. 1000, ¿no? Muy bien. Sí. 1000 kilogramos sobre metro cúbico me da la densidad del agua, que es una densidad base para determinar otras densidades. Cuando han hecho laboratorio de física 2, se ha visto que siempre se trabaja con esa densidad como base, porque a veces le da densidad relativa. ¿Y a qué es igual la densidad relativa? A ver, si se acuerdan. ¿A qué era igual la densidad relativa? ¿Recuerdan o no recuerdan? Es igual a... Correcto. Es la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. Perfecto. La densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. Por eso es que todos tienen que saber el valor de la densidad del agua. ¿Por qué? Porque es un valor en el cual yo puedo determinar las otras densidades. Y ahí yo coloco la densidad del agua, H2O. Ahí está. Eso es lo que me dice la densidad relativa. La densidad relativa es la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. O sea, sí o sí tengo que saber la densidad del agua como base para poder determinar la densidad de otra sustancia. Y esta densidad relativa es adimensional, no tiene unidades. Ahora sí. ¿Se entendió la relación de la presión absoluta con la ecuación de la recta? ¿Sí o no? Perfecto. Lo que le falta es, y lo que están careciendo ahorita es la parte teórica. Eso es lo que estoy notando. Bien, voy a empezar entonces con el ejercicio. Vamos a ir con algo simple, con un tubo en U, como vemos acá. Yo lo voy a hacer práctico, esto de acá. ¿Cómo va a venir el problema enunciado? Ahí está. Es el ejercicio en sí. Solamente viene esa parte. Así viene la pregunta. En un tubo en U contiene mercurio y agua cuyas densidades son datos, sabiendo que H2 vale 70 centímetros, determine la altura 1. Y de dato me da la densidad del agua y me da la densidad relativa de 13.6, como lo vemos aquí en el esquema.
¿Qué harían para resolver esto? ¿Qué aplicarían? Presión hidrostática manométrica. Ya. Primero lo que van a aplicar es presión absoluta. Pero para poder aplicar esa presión absoluta, ¿qué me dice hidroestática? Que debo partir de la separación entre ambos líquidos una línea horizontal donde establezca que las presiones sean iguales. ¿Qué quiere decir? Trazo esta línea horizontal donde separa un fluido con el otro. A ese le llamo un punto A y a este le llamo un punto B. Entonces voy a tener una presión absoluta en B y una presión absoluta en A. Que ese fluido no cede, porque aquí va a haber una fuerza que se va a encontrar para que el fluido este de acá no avance. Y esa es la presión de A. Es esta presión. Voy a borrar esto. Y lo voy a pintar de nuevo. ¿Qué va a hacer esto? Esta presión va a empujar hacia arriba. Que es la presión absoluta en A. Y lo mismo voy a tener en B. También para arriba. Ahí. Entonces, a esta presión va a ser como si fuera una fuerza que empuja hacia arriba. ¿Qué fuerzas empujan hacia abajo? Como este tubo está abierto, en esta parte de acá, ¿qué va a actuar encima del fluido? Es presión atmosférica. La presión atmosférica, muy bien. Entonces aquí va a haber una presión atmosférica y lo mismo voy a ver acá, otra presión atmosférica. Entonces ahí yo tengo trabajando a la presión atmosférica en ambos lados. Ahora, bien, esta presión absoluta en B va a ser esta presión atmosférica y como aquí tengo la altura de un fluido, ¿qué voy a tener acá? A ver, hace ratito lo hemos hecho. La densidad. Ya, la densidad sí va a tener aquí, porque es un fluido líquido. Pero ¿qué tipo de presión va a haber acá? Manométrica. Manométrica, muy bien. Entonces aquí también se va a ejercer una presión manométrica. Y esa presión manométrica va a ser debido al fluido. ¿Qué fluido es? Agua. Entonces la presión del agua que va a haber acá es una presión manométrica. Y esta presión atmosférica que es debido al aire. Entonces ya tengo que la presión absoluta de B es la suma de la presión del agua más la presión atmosférica. De este otro lado, ¿qué voy a tener? A ver si se me entendieron, me van a responder. ¿Qué hace este fluido de acá? Presión manométrica de mercurio. Muy bien, correcto. Y como se encuentra atrás del punto, eso va a ir para abajo, debido a la carga. Todo cuerpo que tenga una masa siempre va a ir al centro de gravedad, entonces va a ir para abajo. Entonces lo que voy a tener es la presión del mercurio más la presión atmosférica. Entonces, ¿qué voy a hacer para esto? Lo siguiente. Necesito determinar la presión del mercurio, pero para poder determinar la presión del mercurio, que es una presión manométrica, necesito la densidad. ¿Cómo determino la densidad del mercurio? Masa sobre volumen. Ya. ¿Tenés la masa y el volumen del mercurio? No. No. ¿Qué más? ¿De qué otra manera? Con la densidad de la sustancia. Muy bien. Con la densidad de la sustancia, que sería la densidad del mercurio. Ya tengo la densidad relativa, que vale 13.6, que sería la densidad relativa de este fluido. Y tengo la densidad del agua. Si tengo esto, puedo determinar la densidad de la sustancia. La densidad relativa es la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. Entonces, si quiero la densidad del mercurio, va a ser
la densidad relativa por la densidad del agua. Entonces tengo que la densidad del mercurio es la densidad relativa por la densidad del agua. Y establezco lo siguiente. Que la densidad del mercurio es 13.6, que la densidad relativa por los 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, y tengo la densidad del mercurio, 13.600. ¿Le sale lo mismo o no le sale? Muy bien. Y yo para esto, recuerdo que presión es fuerza sobre área, y esto lo voy a trabajar como si fueran fuerzas. Despejo fuerza, que es presión por área. Y yo sé que volumen específico es 1 sobre densidad. Eso es algo nuevo que ustedes van a aprender en termo. ¿Por qué? Porque este volumen específico va a variar de acuerdo a la temperatura. Más adelante lo vamos a ver. Pero ya es una relación válida. Me voy con esto. Fuerza es igual a presión por área. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Voy a tomar a esto como si fueran fuerzas. La fuerza de A va a ser igual a la fuerza del mercurio y la fuerza del ambiente. Entonces, ¿qué voy a tener? Hago sumatoria de fuerza verticales, todo lo que vaya para abajo positivo y todo lo que vaya para arriba negativo. ¿Qué voy a tener entonces? La fuerza atmosférica más la fuerza del mercurio menos la fuerza de A igual a 0. ¿Estamos de acuerdo en eso? Siguiendo la flecha. Sí. Bien. Entonces, recuerda que es igual a fuerza atmosférica. Sería igual a la presión atmosférica por la sección del tubo, el área del tubo. Entonces va a ser a la presión atmosférica por el área más la fuerza del mercurio, la presión del mercurio por el área menos la presión de A por el área, igual a 0. Luego de eso, como el área es la misma, ¿qué hago? Esto que está con negativo pasa al otro lado con positivo, presión de A por el área, y como el área es un factor común, simplifico. ¿Y qué me queda? Que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Y lo que voy a tener es la presión de A va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del mercurio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. Ahora, hago lo mismo para el otro punto, para el punto en B. Sumatoria de fuerzas verticales, todo lo que sea para abajo positivo, y todo lo que vaya para arriba negativo. Entonces determino la fuerza atmosférica más la fuerza del agua menos la fuerza de B igual a 0. Y yo recuerdo que la fuerza es presión por área. Entonces voy a tener la presión atmosférica por el área más la presión del agua por el área menos la presión de B por el área igual a 0. Esto que está con negativo pasa al otro lado con positivo y me queda de la siguiente manera. La presión atmosférica por el área más la presión del agua por el área es igual a la presión de B por el área. Como el área es la misma, simplifico. Y me queda la ecuación de la presión absoluta. Presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Y lo que voy a obtener va a ser que la presión de B es igual a la presión atmosférica más la presión del agua. ¿Estamos de acuerdo en eso? Perfecto. Esta presión atmosférica es como la presión del gas y esta de aquí es la presión del mercurio como del agua, son presiones manométricas, donde la presión manométrica es densidad por gravedad por altura. Entonces reemplazo.
que mi presión de A va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del mercurio, la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 1, que sería la altura que va a haber acá. Lo mismo hago para el otro lado, donde la presión de B va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por la altura, que esta es la presión manométrica del agua. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Sí, sí, Perfecto. entiendo. Ahora sí. Ahora, ¿qué relación puedo hacer para poder encontrar la altura B? ¿Qué pasa con la presión de A y la presión de B? ¿Alguien me puede decir? ¿Puede volver a repetir la pregunta, por favor? Bien. ¿Qué pasa con la presión de A y qué pasa con la presión de B? ¿Para qué hice esta línea y estos puntos? El punto A y el punto de B. Que la presión de los fluidos en esa altura son la misma. Muy No bien. varía. Son iguales. ¿Qué quiere decir? Que la presión de A es igual a la presión de B. Muy bien. La presión. Ahora, ¿qué es lo que hago? Que la presión de A es igual a la presión de B. Entonces, reemplazo. Que voy a tener mi presión atmosférica más la presión del mercurio. Y en el otro lado voy a tener la presión atmosférica más la presión del agua. Ahí lo tengo. Como las presiones atmosféricas son la misma, la simplifico. Entonces me va a quedar que la presión del agua es igual a la del mercurio. ¿Estamos correctos en eso? Sí, sí. Bien. Reemplazo por la presión manométrica. La presión manométrica del mercurio va a ser la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 1. Y en el otro lado va a ser la densidad del agua por la gravedad por la altura 2. De esa manera yo tengo lo siguiente. Como la gravedad es nominal, simplifico. Y lo que me va a quedar es la densidad del mercurio por la altura 1 va a ser igual a la densidad del agua por la altura 2. Como ya tengo mi altura 2, fíjense, vale 70 centímetros. ¿A metros cuánto sería? 0,7. 0,7 metros. Muy bien. 0,7 metros. Y esto es lo que deseo saber. La densidad del mercurio ya lo tengo. La densidad del agua es 1000 y la densidad del mercurio 13600. Entonces son valores ya sabidos. Este es dato, esto es dato y esto es dato. La única incógnita es H1. Entonces esta densidad del mercurio que está multiplicando lo mando a dividir. Y lo que me va a quedar va a ser esto. Que mi altura 1 va a ser igual a la densidad del agua por la altura 2 sobre la densidad del mercurio. Y de esa manera determino mi altura 1, que es la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la altura 2, 0.7 metros, sobre la densidad del mercurio, 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. Reemplazo kilogramos sobre metros cúbicos con kilogramos sobre metros cúbicos, se simplifican y me queda en metros. Y me dicen si le sale ese valor. 0,05 Sí, dale. metros o 5,14 centímetros. Sale ¿Le igual. sale eso? Sí. Perfecto. ¿Se entendió o hay alguna duda? Perfecto. Entonces ya no hay duda entre presión manométrica, presión absoluta y presión del vacío. ¿O hay dudas? ¿No hay dudas? En la presión del vacío, ¿cómo sería eso? No lo entendí muy bien.
Por ejemplo, supongamos lo siguiente. Supongamos que me da de dato una pregunta que mi presión atmosférica es de 96 kilopascales, digamos. Y me dice que mi presión absoluta es de 56 kilopascales. Y me pide determinar qué tipo de presión hay. ¿Qué tipo de presión va a haber? Al vacío, ¿Por qué? porque la presión absoluta es menor que la presión atmosférica. Muy bien. Ustedes solamente tienen que ver de acuerdo el valor. Si en este caso fuera este mayor que este, ¿qué tipo de presión va a haber? Manométrica. Manométrica. Muchas gracias. Esa es único, ¿no? Diferente. ¿Se entendió? Sí, muchísimas gracias. De nada. Ahí está. Por ejemplo, en este caso, para que los que no captaron, voy a resolver mi presión del vacío. No es nada más que la diferencia de la presión atmosférica menos la presión absoluta. Entonces lo que van a hacer ahí solamente es reemplazar los valores. La presión atmosférica, ¿cuánto le da? 96 kilopascales. Y mi presión absoluta es de 56. ¿Cuánto sería entonces mi presión del vacío? ¿Cuánto me va a dar? 40. Ahí está. Listo. Esa es la respuesta. Entonces, primero, lo que van a determinar qué tipo de presión hay, presión del vacío. Y el valor numérico. Listo. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Bien. Ahora sí, vamos a hacer un poco ya un poquito más pesadito. De a poco vamos a ir incrementando la dificultad. Ahora en este otro. Me dice lo siguiente. Se usa un manómetro para medir la presión de un tanque. El fluido que se utiliza tiene una densidad específica de 0.85 y la elevación de la columna del manómetro es de 55 centímetros. Como se muestra en la figura, si la presión atmosférica local es de 96 kilopascales, determine la presión absoluta dentro del tanque. ¿Qué me dice entonces? Quiero saber la presión de este tanque cuando sé que esta altura de acá es de 55 centímetros, que en metros sería 0,55 metros. Y me da una presión atmosférica, dado que esta parte se encuentra abierta, de 96 kilopascales. Entonces, yo sé que la densidad relativa que me está dando de este fluido, que parte de acá hasta acá, es de 0.85. Entonces, ¿qué hago? Trazo una línea horizontal de un punto a este otro punto y digo que la presión del punto A va a ser igual a la presión del punto B.
del punto A y la presión del punto B. Las presiones van a ser iguales. Entonces, determino la presión absoluta de B y voy a obtener la presión de A. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí o sí. Pero ahorita continuamos. Compartiendo, por favor. Sí, se ve, Drew. Bien. Voy a volver a grabar. Recording in progress. Bien. Ahora sí. Volviendo al ejercicio, me daba de datos la densidad del agua, pero también me daba de datos la presión atmosférica de 96 kilopascales, la altura que iba a tener esta columna de 55 centímetros a metros, 0,55 metros. Me da la densidad relativa de la sustancia, 0,85. Y yo sé que si yo hago este análisis y trazo esta línea de separación de fluido a fluido, en este punto voy a tener una presión absoluta que va a ser la misma que la presión absoluta de este otro punto. Ahora, para aquello, yo sé si obtengo esta presión absoluta de B, es la misma que la presión absoluta de A. Y esta presión absoluta de B va a ser la presión manométrica del fluido más la presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ahora, como tengo la densidad específica o relativa, necesito determinar la densidad de la sustancia. ¿Qué hago? Tengo la densidad del agua que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Tengo la densidad de la sustancia que es igual a la densidad relativa por la densidad del agua. Y reemplazo mi densidad relativa 0,85 y mi densidad del agua 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Lo que me va a dar que la densidad de la sustancia va a ser 850 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Sí. Entonces, ya tengo esta densidad de la sustancia que posiblemente sea un aceite. Y lo que voy a hacer es determinar la presión absoluta de B. Y yo recuerdo que la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica. Y yo recuerdo que mi presión manométrica es densidad por gravedad por altura. Entonces, hago lo siguiente, que mi presión de B va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica de este fluido. Reemplazo. Mi presión de B va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad de la sustancia por la gravedad por la altura de... Otra vez, ¿no? Se te colgó. Bien. Ahora, habíamos quedado en esta parte, ¿cierto? Que la presión de B era igual a la presión atmosférica más la densidad de la sustancia por la gravedad por la altura de la sustancia. ¿Estamos de acuerdo en esta de acá? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces lo que hago es que la presión atmosférica reemplazo 96 kilopascales. Entonces sería igual a 96.000 pascales. Y pascales es newton sobre metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien.
más la densidad de la sustancia que acabamos de encontrar, 850 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad nominal, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Se Ah, coló. malo, internet. Quedado 850 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad de la sustancia, la gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura de la sustancia 0,55 metros. Este metro con este metro cúbico me queda metros cuadrados, y este kilogramo metro sobre segundo cuadrado, ¿qué me da? Pascales. Pascales. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Newton. Newton, perdón. Newton. Y Newton sobre metro cuadrado recién me da pascal. Sí. Entonces, estos pascales y estos pascales lo puedo sumar siempre y cuando sean las mismas unidades. Disculpate una pregunta. ¿Cómo dijiste de eso de Newton sobre metro? ¿Por qué 996.000? Eso no entendí. ¿Lo puedes volver a repetir, por favor? Claro. La presión atmosférica me dice que es de 96 kilopascales. Kilo es un prefijo, que significa por 10 al exponente 3. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces sería 96 por 1000. ¿Cuánto me da? 96.000. Y pascales es equivalente a Newton sobre metro cuadrado. Unidad de fuerza, Newton. Unidad de superficie, metros cuadrados. Newton sobre metro cuadrado me da la presión, que es pascal. ¿Se entendió? Ahora sí, muchas gracias. Y kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es masa por aceleración. ¿A qué equivale masa por aceleración? Newton. Newton, que es la fuerza. ¿Recuerdan la segunda ley de Newton? Fuerza es igual a masa por aceleración. Masa y aceleración. Igual a fuerza. Newton. Y metro con metro cúbico me queda metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado es equivalente a pascal. Entonces puedo sumar. Sumo y me dicen si le da este valor. 1586. 100.586. 100.586. Sí, sale. 100 kilopascales sería 100,586 kilopascales. ¿Le sale eso? Sí. Ahora, me fijo lo siguiente. Si ya tengo la presión de B, ya tengo la presión de A. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Y la presión de A a qué equivale? A la presión del tanque. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Porque es el mismo fluido que va a haber acá. Aquí se separa. Sí. Entonces, si ya tengo la presión de A, ya tengo la presión de B, que son iguales, y la presión de A es igual a la presión del tanque, ya tengo entonces mi presión del tanque, que me va a dar en kilopascal. Y lo que me va a pedir es lo siguiente: un kilopascal equivale a 1000 pascales, que equivale a 1000 newtons sobre el metro cuadrado. A veces me va a pedir que convierta mi resultado de pascales a PSI. Un PSI equivale a 6,894757 kilopascales. ¿Qué hago? Aplico regla de 3 simple. El valor que tengo lo debo llevar a PSI. Entonces, X equivale a este valor. Bien. Ya sé que este valor de X equivale a 100,586 kilopascales. Necesito llevar a PSI, aplico regla de 3 simple. Multiplico este valor por un PSI y divido a lo que equivale a un PSI. Entonces, 100,586 kilopascales por un PSI sobre 6,8947
89,47,57 kilopascales. Kilopascales con kilopascales se me van y me va a dar en PSI. Me dicen si les sale ese valor. Sí. Bien. Lo mismo me puede pedir el sistema de conversión que lo lleve de kilopascales a atmósfera. ¿Y de dónde saco esos valores? Me van a decir de esas conversiones. Ustedes van a tener esto, el libro del CENGEP. Y en esta parte están las tablas de conversiones. Por ejemplo, aceleración metros sobre segundo al cuadrado, llevado a centímetros sobre segundo al cuadrado, o a pies sobre segundo al cuadrado. En este caso, lo que estoy haciendo es presión. Voy a buscar donde diga aquí presión. Busco lo siguiente. Un ATM equivale a ¿cuánto? Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Busco presión. Un ATM equivale a 101,325 kilopascales. ¿Logran ver? Sí, sí, Indro. Perfecto. Entonces, ¿Eso no lo va a pasar? sí, se lo voy a pasar. Ah, ya. Lo voy a subir al Classroom Ya. y estas imágenes por separado lo voy a subir para que lo tengan. ¿Sí? Ah, ya. Bien. Ahora sí. Entonces yo digo que un ATM equivale a 101,325 kilopascales y hago regla de 3 simple. Lo que quiero llevar es esto que está en kilopascales a atmósfera. Esto lo multiplico por un ATM, lo divido entre esto. X es igual a 100,586 kilopascales por un ATM sobre 101,325 kilopascales. Kilopascales con kilopascales se me van y ya tengo el valor en atmósfera. 0,9927 ATM. ¿Me dicen si le sale ese valor? Sí. Lo mismo hago con bar. Un bar equivale a 100 kilopascales. Fíjense. Me dice lo siguiente, un ATM equivale a 101 y me dice que 101,325 kilopascales equivale a 1,0325. Fíjense que son los mismos valores. ¿Cuál es la diferencia? La unidad. Lo que recorre, ¿no? Los decimales. Y lo que recorre son 2 decimales más, entonces equivale a 100 kilopascales. Un bar equivale a 100 kilopascales. Y hacen regla de 3 simples. Llevan esto que está en kilopascales a bares. 100,586 kilopascales lo debo llevar a bares. 100,586 kilopascales por un bar sobre 100 kilopascales. Y le va a dar 1,005 bares. Me dicen si le sale ese valor. Sí, eso sale. ¿Se entendió la conversión de la unidad? Sí. ¿Hay alguna duda sobre el ejercicio? ¿O ninguna? ¿No hay ninguna? ¿No hay ninguna duda, seguro? Ingeniero, auxiliar, la presión del tanque y la presión de vacío, ahí no sería lo mismo, ¿no? No, no sería lo mismo. Ya. Porque esta presión, primero, ¿cuál es mayor? ¿La presión atmosférica o la presión absoluta? La absoluta. Entonces, ¿hay presión del vacío o no? No. No hay. Aquí hay una presión dentro del tanque, dependiendo de qué tipo de fluido vean. En este caso puede ser otro tipo de sustancia que hay dentro. Suficiente que tenga la presión de A, que es la de B, debido a que es lo mismo que hay aquí adentro, con los fluidos, entonces va a tener la presión del tanque. Suficiente con eso. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias.
Bien. Ahora sí. Este es el que lo voy a pasar por video. Sí. Este. Fíjense que es un tubo con distintos fluidos. Me dice lo siguiente. Agua circula por los tubos A y B. En esta parte del tubo A hay agua, H2O. Voy a tratarlo de hacer un poquito más grande. Ahí. Me dice que en los tubos A y B circulan agua, H2O, H2O. Aceite con densidad relativa de 0.8 en la parte superior de la U. Aquí está la U, invertida. Aquí hay aceite. Mercurio en la densidad relativa de 13.6 se encuentra en la parte inferior de los recodos del manómetro. Esta es la parte de los recodos del manómetro que hay mercurio. Determine la diferencia de presión del depósito A y B en unidades de libra-fuerza sobre pulgadas cuadradas. Bien. Entonces me pide que haga la diferencia de presión de A y la diferencia de presión de B. Entonces, ¿qué hago? A cada uno de los puntos de las divisiones le pongo una letra. Aquí sería A, aquí sería C, aquí sería D, aquí sería E, F y B. Ahora, cada uno de estos niveles, de A a C, la diferencia de altura es de 10 pulgadas. La diferencia de altura de C a D, que sería D2, 3 pulgadas. La diferencia de D a E sería una diferencia de altura de 3, de 4 pulgadas. Y de E a F, la diferencia de altura sería 5 pulgadas. Y de F a B, de 5, que sería 8 pulgadas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Son los datos que están ahí en el esquema. Sí. Bien. Me lo da en pulgadas. ¿Qué voy a hacer? Llevar de pulgadas a metros. ¿Qué hago entonces para aquello? Digo que en una pulgada equivale a 0,0254 metros. ¿De dónde saco esos valores? De esta tabla. Me fijo en lo que es longitud. 1 metro a pulgadas. Me dice que en 1 metro hay 39,37 pulgadas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si esto lo llevo a metros, me va a salir esta conversión, que en una pulgada equivale a 0,020. ¿Sí? Sí. Entonces lo que voy a hacer es llevar de pulgadas a metro con esta relación, con regla de 3 simple. 10 pulgadas a metro, ¿cuánto le va a dar? ¿Cuánto le sale? Sí. Mm, 0,854, creo que está ahí. Sale este mismo valor, ¿cierto? sí, sí, sí. Lo mismo hice para lo demás. De 3 pulgadas, llevándolo a metro. De 4 pulgadas, llevarlo a metro. De 5 pulgadas a metro y de 8 pulgadas a metro. ¿Qué le va a salir estos valores? Solamente le hice primero para que vean que ya lo he hecho, lo he sacado y estos mismos valores le va a botar. Por ejemplo, uno saque para este valor, otro saque para este otro valor
y otro saqué para este otro valor. Me dicen si los valores que están acá son los correctos. Una vez que ya tengo estos valores ya reemplazados, llevados de pulgadas a metro, hago lo siguiente. Tengo que hacer la relación de estas presiones, pero para que me entiendan estas relaciones, por qué es negativo, por qué es positivo esto de acá, me voy a ir hasta el final. Porque en el final he hecho una diferencia. Voy a reducirlo un poquito. Ahí. Dije que el punto A va a ser mi punto de partida, H0. Si va para arriba, aumenta, si va para abajo, voy a tener que tomar diferente valor. Esta es la presión de A, donde la altura va a ser 0. Mi presión 1 va a ser debido a esta altura del fluido, a D1. Si tengo una altura D1 de 10 pulgadas, entonces voy a tener la densidad del agua por la gravedad por la altura de 10 pulgadas. Esa sería mi presión manométrica 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? ¿Se me escucha o no se me escucha? ¿Lo puede volver a repetir, por favor? De aquí voy a tomar como mi eje de referencia. Este va a ser mi C. Mi eje Y igual a altura, igual a 0. De aquí comienzo a analizar. Bien, aquí tengo la presión de A que va a ser desde el punto 0. Luego voy a tener una presión manométrica debido a esta altura, del punto A al punto C, que es de 1. Si tengo una altura de un fluido, voy a tener una presión manométrica. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que todo esto que está con amarillo va a ser mi presión 1. Bien. Y luego de este nivel, como habíamos dicho, que la presión de C a este punto de acá va a ser la misma, entonces va a aparecer esta presión 2, debido a esta altura del fluido, que va a ser la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de 2. ¿Estamos de acuerdo en eso? Fíjense que está ahí marcado con verde, que ahorita está sobresaltando. ¿Sí? Sí, ahí se ve. Que sería del punto C al punto D. Esa altura de diferencia. Ahora, del punto C al punto E, va a haber una presión 3, que va a ser la densidad del aceite por la gravedad por la altura que va a haber acá, que sería mi D3. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. Bien. Y este nivel de acá es el mismo. De aquí, del punto E al punto F, hay una altura de 4. Y para mí esa va a ser la presión 4. Que va a ser la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de 4. Y eso me da la presión manométrica 4. Y del punto F al punto B, la altura es de 8 pulgadas, que para mí va a ser mi presión 5, que va a ser la densidad del agua por la gravedad por la altura de 5. Y voy a tener luego la presión de B, de este punto. ¿Se entiende? ¿Cómo saqué las presiones manométricas de cada altura? Si no se entiende, pregúntenos. ¿Se entendió? Ya, ahora sí. Una vez establecido esto, necesito colocarle los signos a cada uno de estos. Y para eso me voy para arriba, de vuelta, para acá. Y veo lo siguiente. Fíjense que aquí le puse la presión 1 negativo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso?
Todo lo que vaya de este punto 0 para abajo, le coloco negativo. Entonces, ¿qué hace la presión 1? Va para abajo. ¿Qué signo tendría? Negativo. ¿Qué pasaría con la presión 2? ¿Positivo o negativo? Positivo porque va subiendo. Porque vuelve a ascender, ¿cierto? Positivo. La presión 3, Negativo. negativo. La presión 4, Positivo. la presión 5, positivo. ¿Y la presión de B? ¿Positivo o negativo? Positivo porque va a salir. ¿O no? Voy a tener que la presión 1 y la presión 3 van a ser negativas y todas las demás son positivas. La presión de A estaría en el otro lado igualado. Entonces lo que voy a tener es eso. Mi presión de A menos la presión 1 más la presión 2 porque vuelve a subir, menos la presión 3 porque vuelve a bajar, más la presión 4 porque sube, más la presión 5 porque sube, y la presión de B que vuelve a subir. Ahí está. Bien, una vez desarrollado esto, ¿qué es lo que hago? Lo siguiente, lo que voy a hacer es reemplazar. Mi presión 1 va a ser la densidad del agua por la gravedad por la altura de 1, más mi presión 2, que va a ser la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de 2, menos la densidad del aceite por la gravedad por la altura de 3, que sería del aceite, más la densidad del mercurio por la gravedad por D4, que sería la altura de la presión 4, más la densidad del agua por la gravedad por la altura de 5, más la presión de B. Esta presión de B que está con positivo lo paso al otro lado con negativo y ya sería la diferencia de presión de A menos la presión de B. ¿Y qué es lo que voy a hacer entonces? Me fijo, menos la densidad del agua por la gravedad por D1 más la densidad del mercurio por la gravedad por D2 menos la densidad del aceite por la gravedad por D3 más la densidad del mercurio por la gravedad por D4, más la densidad del agua por la gravedad por D5. Veo términos semejantes. Fíjense, tengo aquí densidad del mercurio con la gravedad y aquí también factorizo. Densidad del mercurio por la gravedad, voy a tener entre paréntesis D2 positivo más D4 menos la densidad del aceite por la gravedad por D3. Y ahora me fijo, densidad del agua por la gravedad, factorizo. Y voy a tener D5 porque es positivo, menos D1, menos D1. Ahora aquí yo puedo reemplazar valores. Entonces digo que la diferencia de presión de A y B va a tener la densidad del mercurio 13.600 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad 9.81 o 9.8, si usted desea, metros sobre segundo al cuadrado, por la diferencia de altura. Mi D2 vale 0,0762, fíjense. Mi D2, 0,0762 metros, más D4, 0,127 metros, menos la densidad del aceite, 800 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura de 3, 0,102 metros, más la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la diferencia de D5, que vale 0,0
2032, 0,2032, menos D1. Y D1 vale 0,254 metros. 0,254 metros. Reemplazo, y fíjense, kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, me da newton. Por este metro de acá, con este metro cúbico de acá, me queda metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado equivale a pascal. Me dicen si le sale este valor. ¿Le sale ese valor? Sí. Bien. Le va a dar entonces el valor de 25.784,966 pascales. Bien, ya tienen el valor en pascales, pero no me piden pascales, sino me piden libra-fuerza sobre pulgada al cuadrado. ¿Qué hago entonces? Hago lo siguiente. En un ATM equivale a 14.7 libra-fuerza sobre pulgada cuadrada. Y un ATM equivale a 1,013 por 10 al exponente 5 pascales. ¿Qué hago entonces? Un ATM equivale a 1,013 por 10 al exponente 5 pascales por un ATM que equivale a 14.7 libra-fuerza sobre pulgada cuadrada. ATM con ATM se van, pascales con pascales se van, y me queda en libra-fuerza sobre pulgada cuadrada. Y me dicen si le sale este valor, 3,74 libra-fuerza sobre pulgada cuadrada. Sí, ¿Qué piensas de eso? dale lo mismo. Bien. Hasta acá, ¿se entendió el ejercicio o hay alguna duda? Si hay duda, pregunten nomás, sin pena. ¿No hay dudas? ¿Seguro? ¿Todo claro? Bien. Ahora en base a lo siguiente. Vamos a ver lo Esto es lo que les quiero mostrar. Esto es lo que van a ver con el ingeniero, no sé si ya lo han visto. Una gráfica, presión, volumen específico. ¿Ya lo vieron con el ingeniero o no? ¿Lo han visto o no? Todavía no, esta noche no tenemos que explicar eso. Le voy a dar una pequeña introducción de esto. Esto es la parte de sustancia pura, un tema también específico. En esta parte de sustancia pura, tienen que saber qué significa esta campana de Gauss. Esta línea de color amarillo me indica la condición de estado de la sustancia de líquido saturado, cuando el título calidad es 0. ¿Qué es el título calidad? Es la cantidad de masa de vapor que existe dentro de un sistema. En este caso, cuando todo totalmente es líquido. Esta parte de acá de línea de color rojo es la línea de vapor saturado. Cualquier punto que caiga en esa línea me indica que el título calidad es 1.
que sería para mí el estado 4, que todo lo que va a haber dentro de ese sistema es vapor al 100%. Y si cae dentro de la campana, es un estado de mezcla de dos fases o bifásica, de líquido más vapor. Fíjense, aquí hay líquido y hay vapor. Ahora, el estado 2, 3 y 4 está en condiciones de saturación porque su presión va a ser la misma y su temperatura también. Para que sea condiciones de saturación, tanto la presión como la temperatura tienen que ser de saturación. Si la línea, fíjense, en una gráfica presión-volumen, las líneas que cortan son líneas de temperatura o isotermas. Estas líneas van de forma descendente, vienen de forma ascendente y vuelven a descender de acuerdo a esto. Ahora, si las líneas de temperatura se acercan más a este puntito de arriba, que es el punto crítico, cada sustancia tiene un punto crítico o punto de ebullición. ¿Cuánto es la temperatura de ebullición del agua? 100 grados centígrados. ¿Y cuánto es la temperatura de fusión del agua? 0 grados. 0 grados centígrados. Entonces, este punto crítico es cuando la temperatura es crítica y la presión es crítica y pasa de un estado a otro. Es lo máximo cuando el sistema se encuentra sobresaturado. Ahora, cuando pasa este punto 5, fíjense que cae fuera de la campana. Si cae fuera de la campana, en este lado de acá, es vapor sobrecalentado, como lo vemos acá. Ya cuando pasa la condición de sobresaturación, esto solamente si cae dentro de la campana o en la línea de la campana, cumple las condiciones de saturación. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, estoy sobresaturado de tarea, ¿por qué dicen eso? Ese término. Mucho. Mucho, o sea que por más que yo le meta no voy a poder terminar. Entonces ya sobrepasé mi límite. Cuando hablamos de vapor sobresaturado es cuando sobrepasa el límite de saturación en condiciones de saturación. Entonces aquí ya sobrepasa ese límite. Por eso se le llama vapor sobrecalentado o vapor sobresaturado. Y en esta parte de este otro lado hay líquido, totalmente líquido, pero puede ser líquido comprimido o líquido semi-enfriado. En este caso, el punto 1 es líquido semi-enfriado, porque no cumple con las condiciones de saturación. ¿Y debido a qué? Fíjense que esta temperatura es menor que la temperatura 2. Temperatura 1 sería esta, y mi temperatura 2 sería esta otra línea verde, que es igual a la temperatura 3 y a la temperatura 4. Pero mi temperatura 5 es mayor que la temperatura 3, 4 y 2. Entonces, esta línea de temperatura que ven acá es una línea de temperatura de saturación. Pero esta temperatura 1 que tenemos acá es distinta y es mayor que la temperatura 2. Si la temperatura es mayor que la temperatura 1, es líquido semi-enfriado, pero a la misma presión. Y para que sea líquido comprimido, tiene que ser la misma temperatura, pero la presión menor. Se comprime. Cuando hablamos de líquido comprimido, hablamos de un proceso donde la presión va a comprimir el fluido enfriándolo. Lo mismo. Ahora, estas condiciones se van a trabajar, fíjense, presiones versus volúmenes específicos. Para mi presión 1 le corresponde un volumen específico 1, para mi presión 2 le corresponde un volumen específico. ¿Se colgó otra vez? Democracia.